Veamos a continuación una introducción general a lo que se denominan objetos de juego en la nomenclatura de Blender. Como recordatorio, en el vídeo anterior vimos que el Logic Editor es el corazón, el núcleo de nuestro Game Engine, del motor de juegos de Blender. Es un editor de muy alto nivel que está basado en eventos y que permite utilizar una serie de componentes, son esos bloques lógicos, esos Logic Bricks, que nos van a permitir tanto capturar los eventos que ocurren en el mundo como modelar el comportamiento que van a tener los objetos. Bien, ¿qué es un Game Object? Un objeto de juego en Blender está definido por tres bloques. En primer lugar, las propiedades, después los bloques lógicos y finalmente los estados. Las propiedades en sí pueden verse como los atributos que van a tener esos objetos. Los bloques lógicos, que veremos a continuación, pueden ser de tres tipos: sensores, controladores y actuadores. Definen en sí el comportamiento que van a tener estos objetos en base a lo que ocurre en el mundo. Y finalmente los estados permiten agrupar comportamientos. Las propiedades, si sabemos algún lenguaje de programación, son el equivalente a las variables o los atributos que tienen estos objetos de juego. Por ejemplo, un objeto de juego podría ser el jugador principal. Atributos o variables que pueden ser relevantes para este objeto jugador, pues podríamos guardar el nombre que le ha querido dar el jugador a su personaje, el número de vidas que tiene, los puntos de experiencia, una lista con las armas que tiene disponibles, etc. Estas propiedades son específicas de cada objeto y pueden ser modificadas o no durante la ejecución de nuestro juego. Por ejemplo, si el jugador va incrementando su experiencia, en esa propiedad, en ese atributo interno del objeto, tendríamos que ir sumando diferentes niveles de experiencia. Los bloques lógicos permiten especificar la lógica de la aplicación. En el caso del motor de videojuegos de Blender, una aplicación realmente interesante para gente que no sabe programar es que podemos definir el comportamiento sin necesidad de utilizar un lenguaje de programación. Veremos en la última fase del curso que es posible utilizar Python como lenguaje de programación y definir comportamientos más avanzados y más complejos dentro de Blender. Pero aún así, para alumnos que se están introduciendo en esto de la programación, es posible definir comportamientos avanzados sin necesidad de tirar ni una línea de código. Los bloques lógicos pueden ser de tres tipos: sensores, controladores y actuadores. Dependiendo de cómo se conecten estos bloques lógicos, tendremos un comportamiento u otro en nuestra aplicación. Siempre los sensores son conectados con controladores y los controladores a su vez propagan la señal a los actuadores. De tal forma que en el diagrama que se ve en la figura vemos como siempre el flujo es de izquierda a derecha. Primero sensores, después controladores y por último actuadores. ¿De qué se encargan los sensores? Los sensores capturan eventos que ocurren en el mundo. Son escuchadores de eventos o event listener. ¿Eventos que pueden ocurrir? Pues eventos de pulsación de teclas por parte del usuario, eventos de ratón, recepción de mensajes de otros objetos del juego, cálculo de colisión. Un evento puede ser que un objeto esté colisionando, esté tocando a otro objeto en el espacio 3D, etc. Cuando un sensor se activa, propaga una señal que es recogida por un controlador. Y el controlador decidirá si dispara o no un actuador. El actuador es el que se encarga de interaccionar con la simulación. Realiza alguna acción en el mundo tridimensional. Una acción puede ser desde enviar un mensaje a otro objeto, cambiar la posición de ese objeto, cambiar su posición, su rotación, hacer cualquier tipo de acción que modifique el mundo y que a su vez puede ser captada por otros sensores. En su parte central, los controladores se encargan de conectar sensores con actuadores y decidir cuándo se cumpla determinada condición, ver si propagan una señal de activación de un determinado actuador. Vamos a ver un ejemplo real en donde se entiende todo esto muy bien. Supongamos que el mando que yo tengo aquí dispone de un pulsador en el que puedo ejecutar órdenes. Por ejemplo,
tras encender este botón del mando, podríamos hacer que apareciera un cubo 3D dentro de nuestra escena. Vamos a suponer que tengo otro pulsador. El sensor que esté capturando los eventos detectaría cuando yo pulso y mantengo pulsado este botón. Al pulsar este botón hay un sensor que está detectando que el botón está siendo pulsado y el controlador decide ejecutar un actuador que hace que el cubo 3D esté rotando. Cuando libero la pulsación de la tecla, entonces el cubo deja de rotar. Sería el sensor detecta cuando estoy pulsando, transfiere la señal al controlador y el controlador decide ejecutar el actuador que hace que el cubo 3D, en este caso, esté rotando. Vamos a complicar el ejemplo un poquito más y vamos a incluir un nuevo elemento de sensorización. En este caso va a ser un temporizador. Al añadir el temporizador, añadimos un poco más de complejidad, tanto porque hay un sensor más, como porque el controlador no va a funcionar de una forma tan simple. Vamos a hacer que este temporizador permita la rotación solamente durante los primeros 3 segundos. Una vez que se han transcurrido 3 segundos, el controlador lo que va a hacer es no permitir que el cubo siga rotando. Así yo inicio la pulsación y el sensor estará rotando hasta que el temporizador alcance el valor de 3. En ese momento el cubo dejará de rotar. Hemos conectado dos sensores con un controlador que tiene un comportamiento un poco más complejo. Solamente deja que el cubo rote, solamente activa el actuador cuando se cumplen esas dos condiciones. Guardemos primero todo el equipo y ahora vamos a continuar viendo la última parte. Habíamos dicho que los objetos estaban formados por propiedades, por bloques lógicos y por estados. En la última parte del curso veremos para qué sirven estos estados. Los estados permiten simplemente agrupar comportamientos del objeto. Por ejemplo, podríamos tener que nuestro personaje principal esté en estado durmiendo, ¿vale? En este estado el personaje permanece en reposo únicamente hasta que ocurre un evento que lo despierte. El estado durmiendo no tendría ningún comportamiento más avanzado. Por otro lado, podríamos tener el estado de defendiendo, y así que nuestro personaje, nuestro objeto, tendría que realizar una serie de acciones cuando está defendiendo y reproducir unas animaciones concretas, utilizar una serie de subobjetos específicos, por ejemplo un escudo, etc. Otro estado podría ser vigilando, de tal forma que el objeto estaría continuamente mirando a su alrededor a ver si ve algún comportamiento extraño. En próximos vídeos veremos un ejemplo concreto de uso en Blender.